Como todas las semanas, la economía argentina da sorpresas y números que a veces no todos entendemos. Recurrimos a especialistas y hoy tenemos el lujo, de verdad, de dialogar con Diana Mondino, una reconocida economista que estamos también un poco acostumbrados a verla en los medios televisivos y a quien ya estamos saludando. Buenas tardes, Diana, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá siempre tratando de entender muchas cosas que nos cuesta y por ahí voy a encarar por algo que tiene que ver con el campo. En septiembre se hablaba y se festejó que a partir del dólar soja, que también es algo que no terminamos de entender, porque si el Estado lo valora en 154, lo paga 200 y festeja, ¿no? Es algo raro ya. Pues como pagar más caro lo que vendemos más barato desde el Estado, ¿no? ¿Quién paga esa diferencia de 50 pesos? Sí, aclaremos que sí. Se lo vende a los importadores. Exactamente. O sea, pero bueno, fue por un mes nada más, con lo cual tuviste ese descalce muy grande durante un mes y cuando se dieron cuenta dejaron de venderlo a los importadores. O sea que peor estaba. Claro. Pero bueno, pero ibas a hacer otra pregunta, ¿verdad? Sí, no, lo que sé es si con todos esos 8.000 y pico de millones de dólares, después se informa el INDEC que en septiembre la balanza dio 454 millones a favor nada más. O sea, ¿qué hubiera sido sin esos 8.000 millones? Bueno, lo que pasa es que justamente potenciaste las importaciones. Todavía quedaban varias importaciones por pagar de energía, creo yo. Ajá. Y además los importadores están apurados para intentar comprar a 150, lo que bien dijiste vos que valen bastante más. O sea, en el mercado no vale 150, vale 300. Claro. Entonces se importó todo lo que se pudo y ahí, a pesar de las restricciones, que son muchas, entonces por eso tenés un saldo negativo, tan exiguo, ¿no? Tan mediocre, sí, tan mediocre. Sí. Pero hay otra cosa que es peor todavía. De esos 8.000 millones, el gobierno recauda 2.000, más o menos, un poquito más, un poquito menos, en concepto de retenciones. Claro. O sea que el resultado fiscal debería ser notablemente bueno, porque te entró un montonazo de plata que iba a entrar a lo largo del tiempo y con un calculado sobre una base más baja. ¿A dónde fue a parar esa platita? Ahí también cuando todavía no están los datos hechos, pero cuando estén nos vamos a llevar una sorpresa tal vez no muy agradable, porque lo que se anunció es que gran parte de esos fondos iban a ir a parar a refuerzos de planes, de ayuda social, etcétera. Pero nos olvidamos que 3 semanas antes se había anunciado que se recortaban algunos gastos. ¿Recuerdas todo lo que se habla de recorte en discapacidad y en infraestructura? Entonces, vas a terminar pagando a gente que no trabaja y dejar de pagar a gente que sí hubiera trabajado. Y encima te gastas en infraestructura. Hay algo muy como enredado. De cada medida que se toma es aislada, y cuando las pones todas juntas, la verdad que no son coherentes. Sí, la verdad que es difícil de entender, como también, bueno, hay un dato que creo que es muy grave, me parece a mí, que en los primeros 9 meses el superávit es de 2.611 contra 12.340 millones, estamos hablando siempre de millones de dólares, del año pasado. O sea, y si con esos 12.300, que terminó siendo bastante más, empezamos este año muy mal, ¿cómo vamos a empezar el año que viene, no? Bueno, mirarlo desde el punto de vista de la industria, que prácticamente tiene serias dificultades para acceder a insumos o a distintas cosas que pueda necesitar de importadas. Ajá. Entonces la producción, esta semana, durante 1 o 2 días, estuvieron paradas algunas plantas de producción de autos, por ejemplo. Sí. Y hay otras que han dicho, che, miren, estoy muy justo, no sé si llego. Y uno siempre se habla de autos, pero no sé por qué, no tiene por qué oír, no se habla de todo lo que es la industria metalmecánica dirigida al agro, o sea, las fabricantes de tractores, de maquinarias, de implementos. O sea, si no hay insumos para los autos, me imagino que tampoco hay para los tractores. Claro. Sabemos que en Argentina, por ejemplo, neumáticos para tractores casi todo es importado. Entonces, se te está parando la producción. Entonces, hoy tenés un tema de recaudación con una producción que estaba, qué sé yo, bien.
no todo lo que uno quisiera, nunca es todo lo que uno quisiera, nunca en ningún lugar del mundo, pero acá resulta que lo está frenando. Así que no sé qué va a pasar más adelante. Pero bueno, vos estás más en contacto con las empresas, con las industrias, con los que producen, Sí, sí. y te podrán contar cuáles son las dificultades que tienen. Sí, sí, es mucha dificultad. Muchas dificultades, incluso cadenas de pago que se están cortando. Y sin embargo, bueno, uno escucha al presidente hablando de que un crecimiento, pero los datos de las consultoras dan que, por ejemplo, de septiembre a agosto hubo una contracción de la producción, ¿no? Del 0,4%. Sí, a ver, eso es, los datos que muestra el presidente son de algunos sectores a alguna fecha. Entonces, en general se comparan contra la cuarentena, contra la pandemia, entonces, bueno, es razonable que haya habido crecimiento, pero no están considerando el shock, el frenazo, que fue julio, agosto, septiembre, con el tema de la reducción, para decirlo amablemente, el cepo, vamos a decirlo de frente, el cepo de las importaciones. Claro. Entonces, todavía vos estás midiendo datos a segundo trimestre, o sea, a junio, que no tenías todos estos problemas. O sea, ahora no tenés ni las divisas, ni las cosas que se podrían comprar con esas divisas. Y ahí es que se te empieza a frenar la producción. Ojo, tampoco que te hice en todas partes y que se está paralizando el país ni nada, sino que estás teniendo dificultades y como bien usaste la palabra, son cadenas de valor. Cuando se te rompe un pelagoncito de la cadena, también se pegan un susto. Sí. Entonces hay que ver cómo se reorganizan estas para sobrevivir. Entonces, si te falta un tornillito, a lo mejor no podés producir algo, si ese tornillito no se hace en Argentina. Claro. Entonces te paran mejor una máquina grandota porque te falta un repuesto pequeño. ¿Y ahí qué hacemos? Es esa cosa que a mí me sorprenden de estas medidas así tan abruptas. Sí. Viste que ahora todas las autorizaciones de importación son un permiso especial diferente del que había antes. Entonces hay mucho trabajo ahí que hay que hacer, mucho. Sí, bastante complejo, ¿no? Porque son plazos largos que tiene que esperar el vendedor extranjero para cobrar. Claro, pero lo que ya te mandó, y bueno, no tendrá más remedio que esperar para cobrar porque no hay caso, pero claro. No te vuelve a mandar. Eso es lo que nos tenemos que dar cuenta de una vez por todas, estas avivadas argentinas de que no te pago ahora, sino a los 6 meses, que esa es la instrucción que hay de postergar pagos a todas, por ejemplo, todas las empresas que tienen deuda, etcétera. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Le dice el gobierno, los dólares a 150 no te los doy, esperas 6 meses. Dentro de 6 meses no sabes si te lo van a dar o no. Claro. Y depende cómo sea la relación que tenés con el exterior, que sea un acreedor, que sea un proveedor, a lo mejor tenés que pagarle de todas maneras. Tienen que salir a comprar los dólares en el contado con liquidación, que es el único mercado legal que les queda, y pagan 300. Entonces lo que creías que te iba a pasar 150, te cuesta 300 y encima quedas peleado con el proveedor de todas maneras. O sea, es de verdad muy ingenuo todo el proceso de creer que se puede definir desde una secretaría quién puede o no importar. Sí. La solución es, obviamente, liberar el dólar, ¿no? Sí, ya no queda otra. Creo que... Sí, pero no es porque no haya dólares. Porque podría tener reservas del Banco Central enormes, y lo mismo habría que liberarlo, porque evitarías esta discrecionalidad que hay ahora, que a unos sí y a otros no. Uh-huh. Entonces acá nos olvidamos que muchas de estas cosas tienen consecuencias económicas, obvio, tienen consecuencias en la producción, obvio, pero tienen una raíz de corrupción. Yo recién quería ser discreta en lo que te decía, ya me olvidé, ya te lo estoy diciendo con todas las letras. ¿A quién le das el permiso y a quién no? A ver, ¿en base a qué criterio? ¿Al que grita más? ¿Al que es de la provincia en donde querés que te reelijan? ¿A quién le das la divisa? Entonces, ¿por qué tiene que ser alguien el que decide a vos sí y a vos no? ¿No? Entonces, si eso se libera, insisto, independientemente de la cantidad de reservas que pudieras tener el Banco Central, lo que no puede ser es que sea el gobierno el que las asigna. Y eso no resiste ningún análisis. Claro. Hay otro tema que te traigo un poco más al terreno cotidiano. Están muchos gremios insistiendo con paritarias arriba al 100%, o al límite, y vemos que hay una caída de ventas
y en Argentina sabemos que la mayor cantidad de empleo lo producen las pymes, ¿no? ¿Cómo pensás que lo pueden afrontar estas pequeñas y medianas empresas? Bueno, ahí tenés dos problemas. O sea, la gente, los salarios de ahora, los salarios son bajos, no nos engañemos, son muy bajos. Pero si no hay ventas y el salario sube, la empresa no puede prosperar, no puede sobrevivir. La única forma es que aumentar la productividad. ¿Qué es aumentar la productividad? Y que si vendías 10 zapatos, vendas 12 o 15, que el empleado pueda llegar a tiempo sin porque no haya un piquete, que el colectivo vos sepas a qué hora pasa y pase a esa hora, que tus chicos vayan al colegio y tengan clases, no que tengas que decir, bueno, hoy no puedo ir a trabajar porque no hubo clase. Entonces, a menos que tengas más productividad, es absolutamente imposible pagar más sueldo, y si no pagas más sueldo, la gente realmente está en una situación económica muy precaria, muy precaria. Y todo esto es, digamos, en economía decimos todo es circular, ¿verdad? O sea, si claro, un empleado gana muy poco, no puede comprar zapatillas o pizza, y entonces el señor que vende zapatillas o pizza vende poco. Entonces a su vez, o sea, es muy círculo vicioso todo. De nuevo, la única forma es poder producir más, y yo no veo nada en el gobierno actual que esté apuntando en esa dirección, nada. En todo caso hablan del sueldo, pero no lo que tenés que hacer para que ese sueldo alcance, funcione mejor. De eso no se oye hablar. La palabra productividad es mala palabra para el gobierno, y sin embargo es esencial. Sí, claro, aparte como una política distribucionista que se va profundizando, ¿no? Porque en definitiva los planes de ahora 30 o estos bonos de 45.000 pesos terminan siendo más de lo mismo, y estamos siempre, no diría siempre igual, creo que estamos cada vez peor, lamentablemente. A ver, eso de llamar distribucionista, eso es una mentira. Distribucionista sería así, a la gente que hoy está sin trabajo, la preparás para que pueda tener trabajo. Hoy lo que haces es quitarle al que tiene trabajo para darle un puchito al que no tiene trabajo. O peor, ni siquiera le estás dando para comer, le estás dando para un televisor. O sea, si la gente tiene necesidades, ayudarlo con la comida, ayudarlo con las cosas básicas. Resulta que lo estás ayudando con un televisor grandote. ¿Quieres ayudar? ¿A quién se lo estás dando al televisor grandote? Que vos, yo y el que nos están escuchando pagamos más impuestos para que alguien tenga un televisor grandote. ¿Dónde está la equidad, la justicia, la redistribución en eso? A mí no me entra, ¿eh? No. O sea, no hay remedios en los hospitales, no hay gacha, y resulta que vamos a gastar la plata en televisores. En todo caso, poner el televisor en la plaza y que cualquiera que pase por ahí lo pueda ver. Pero no tiene sentido. Y además, perdón, déjame decir algo. Esta ingenuidad de que no es para los jubilados. Todo el mundo tiene un tío, un abuelo jubilado y dice, che, viejo, ¿vos te vas a comprar el televisor? No, bueno, vení, usamos tu tarjeta y me lo compro para mí. Sí, eso ya sabemos que sucede, ¿cierto? Pero obvio, 10 segundos después empieza a suceder eso. O sea, todo jubilado ahora lo van a visitar todos los nietos con tal de sacarle la tarjeta. No por cariño, sino por televisor. Es un disparate. Sí. Disparate. En fin, no sé. No es nada fácil entender lo que vos empezaste diciendo. No es nada fácil entender las medidas que se toman. No es fácil. Y yo creo que no sirven ni para ganar las elecciones, porque que ganan las elecciones tienen televisor y ¿qué? Sí. ¿No? Y te digo, quizás, no quiero entrar en el terreno propiamente político y decir todo lo que pasó con Gran Hermano, toda esta estupidez, sinceramente, pero por ejemplo esta semana hubo también un hecho, un personaje, una señora, Ana Clara Mera, panadera, que se fundió y contó la historia de su pyme, y se ha perdido la sensibilidad, porque en realidad conocemos muchos casos así, pero esta señora salió y contó la historia que vendió toda su propiedad para mantener la empresa y no puedo. Hay muchas historias así. ¿Se perdió esa sensibilidad hacia los emprendedores y pymes? A ver, la perdiste el primer día que se hizo la cuarentena, donde le dijiste a todo el tipo que tenía un restaurante o algo que tenía que cerrar. En ese momento no sabíamos cómo venía la mano. Ponele que fuera la medida más razonable con la poca información que había. Pero le dijiste tenés que seguir pagando el sueldo.
Entonces, ¿cómo hacía para seguir pagando el sueldo? Y vos decís, claro, el mozo no tiene la culpa, el mozo tiene que poder cobrar, o el panadería que trabaja en la panadería. Pero entonces se funde el del restaurante y de la panadería, y entonces ahora no tiene trabajo nadie. Ni los que estaban antes, ni los que podrían estar ahora. Para mí es muy simple. A ver, repito, o sea, obligaste al señor que tenga una panadería que siga pagando los sueldos sin vender, o el restaurante que le siga pagando al mozo sin atender. Entonces se funde, ahora no hay más restaurante, ese mozo de todas maneras ha vuelto a quedarse sin trabajo. No, o sea, eran medidas muy malas. En otras partes del mundo, en donde también hubo cierres en muchos lugares, no tan extensos como en Argentina, no tan draconianos como acá, pero cuando se cerró, el gobierno no obligó a la empresa a asumir los costos, ayudó al empleado. Acá le dieron un préstamo a la empresa que la empresa tiene que repagar, y ahora después le salieron, esto es genial, a la empresa que hubiera tenido un préstamo para pagar alguno de sus sueldos, la empresa tiene que pagar el préstamo y los empleados no pueden comprar dólares porque la empresa tuvo el préstamo. Entonces, escúchame, a ver, ¿qué es esto? Es siempre todo por el lado del castigo, nunca por el lado del incentivo. No, a mí no, de nuevo me desconcierta. Lo que vos empezaste diciendo, no se entienden algunas de estas medidas. Diana, ¿y cómo ves el año que viene? Falta tanto, en Argentina 2 meses y medio, es un largo plazo. Mira, a ver, desde el punto de vista de la inflación, no hay hasta ahora medidas que te lleven a que se reduzca la inflación. Estas cosas de precios justos, precios cuidados, cuidado con los precios, no, difícil que tengan resultados, o difícil que tengan resultados a largo plazo. Y el tema de cuánto afecta esta falta de importaciones a la producción, que no lo sé, pero el poquito que te afecte, bueno, joroba bastante, y entonces la economía no crece, o no crece todo lo que pudiera crecer. Pero además, ojo que estamos hablando mucho de la economía, bueno, porque el tipo de programa estamos hablando, pero ¿quién se está ocupando de la educación o nutrición de los chicos? Para que entre 2, 5 o 10 años los hijos de gente que cobra un plan sí puedan trabajar. ¿Quién se está ocupando de eso? Entonces, la economía es medio lío, pero todas las otras áreas también son un lío. Sí, claro. La seguridad, es todo como que se va, como un helado que se derrite al sol, ¿no? O estás viendo que hay problemas, pero no puedes hacer nada para impedirlo. O no ves a nadie que quiera hacer algo para impedirlo. Si es un helado al sol, que venga alguien, lo agarre y lo mete en la heladera. Y eso, vamos a tener que esperar las elecciones hasta que se ocurra. Y por lo menos desde el gobierno, desde los discursivos, hablan del gasoducto Néstor Kirchner como una solución a prácticamente todos los problemas económicos que hay en el país. ¿Esto lo ves tan así? No, para nada. A ver, el gasoducto es importante para importar menos, porque siempre hoy es probable que durante el invierno sigamos importando algo, pero se compensaría con las exportaciones que hacemos, que podríamos hacer. Pero hasta que no esté el gasoducto no empezás todo el resto de las obras que te hacen falta para poder exportar. Entonces, pero todo el gasoducto hay algo que a mí me estás haciendo consultar varias veces. ¿Por qué el gasoducto lo pagamos entre todos los argentinos? ¿Por qué no lo pagan los que lo van a hacer o usar? El gobierno dice, no, yo voy a recobrar con el peaje que se paga. ¿Por qué no dejas que la empresa Pirulito y Asociados haga el gasoducto y que recupere la inversión con el peaje del gasoducto? No tenemos que pagar entre todos nosotros. ¿Quién lo va a usar? ¿Cuánto va a tardar en estar terminado? ¿Qué condicionamientos técnicos tiene? ¿Qué capacidad tiene cualquier gobierno del mundo? No no carguemos las tintas con la situación actual. ¿Qué gobierno puede saber si hay que poner una válvula más grande o más chica? No sé. Eso dejarlo a la empresa privada que resuelva esos problemas. Y no estamos yendo para ese lado. Claro. Ni es más rápido hacerlo, ni es más barato hacerlo, sin hablar de ningún tipo de sospechas odiosas, ni vas a ser más eficaz después que lo tengas. Y además te pongo algo con una palabrita difícil, que la forma en que han encarado el tema lo hacen secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Primero hacemos el gasoducto. Cuando esté terminado,
vamos a ver si alguien quiere hacer la planta gasificadora. Cuando esté, vamos a ver si alguien quiere hacer la otra planta. Hacen falta 3 o 4 plantas, 12, 15 mil millones de dólares en total, Sí. cuando contás el gasoducto, los puertos, etcétera. Si vos tenés que esperar a que el gobierno se decida y lo termine, todo lo demás queda quieto parado hasta que se haga. Mucho más fácil sería decir, che, muchachos, todo esto es privado. 10, 15, 50 empresas del mundo, sobre todo después del lío que hay con Ucrania, vengan y construyanselo entre ustedes. Y vos y yo podemos ser accionistas de alguna de esas plantas si queremos. Pero no. O sea, no. Conceptualmente me resulta extraño. ¿Por qué hacerlo lento? ¿Por qué hacerlo de a uno? ¿Por qué hacerlo los argentinos? Entonces, no es solo lo que te va a costar la factura de gas que va a tener que subir. ¿Quién paga esa factura para que no tenga que subir? ¿Quién paga el gasoducto para que la factura tenga un precio razonable? Son varias cosas todas juntas que se deberían estar resolviendo y que al contrario van de a pasitos. Fíjate que la de la electricidad ya la han suspendido, lo anunciaron en julio, Sí, sí. iba a ser en septiembre, después en octubre. Ahora estamos esperando cuándo va a ser, cómo va a ser. A medida que pase el tiempo, más fuerte va a ser el salto en la factura. Si antes vos pagabas 100 ibas a pagar, no sé, 110, 120, 130. Ahora, en vez de 100, ¿cuánto vas a pagar? No tengo la menor idea. Pero en una de ellas pasas de pagar 100 a, qué sé yo, a un montonazo. Y ahí generas un problema. No sé cómo va a quedar, ¿eh? El gobierno no sabe cómo va a quedar, porque lo han tenido que modificarte 2 o 3 veces. Claro. Te hago una última pregunta un poco más sociológica. Pero... Sí, pero es sábado, una tarde divina, no podemos estar hablando de estos temas, hay que estar hablando de cosas. Sí, ojalá pudiéramos, pero la pobreza que hay, que lamentablemente la vemos, vos hablabas del futuro de los chicos y adolescentes que están el 54% debajo de la línea de pobreza. Parece que ya estamos acostumbrados y no impacta a la clase política. A ver, no es que les impacta, es útil a la clase política. Lo tenés a la gente. A ver, ¿lo has visto un perrito cuando lo tenés atado, si no le das de comer? Estás en una situación, deja de lado la parte humillante, ¿no? Que no dejas que la persona se desarrolle en su potencial. Sí. Los tipos dicen, mirá que si no me votás te quitan el plan. Mirá que si no vas a la manifestación o no te presentás en el colectivo que te toca, te quitan. O sea, a la gente no solo le estás dando cada vez menos, sino que la tenés, sos juzgado y no te quito el plan o lo que sea. Y a su vez esa gente, los que tienen el plan, quieren trabajar en negro. Y nadie los contrata porque dicen, sí, claro, te contrato en negro y después, en una de esas, me haces un juicio. Sí, sí. Entonces se genera un círculo vicioso que se podría solucionar no muy fácil ni rápidamente, pero se podría solucionar si el gobierno dijera, no sé, todo aquel que tenga un plan puede ser contratado en blanco o en negro sin perder el plan. Es complicado, no, nadie le encontró el agujero al mate en esto genuinamente, pero hay que empezar a trabajar para que la cosa funcione todo bien. Así que bueno, vamos a ver cómo hacernos. Claro. Diana, te agradeció muchísimo esta tarde de sábado que nos diste estos generosos minutos. El problema no son los minutos, el problema es que son puras malas noticias. Déjame darte buenas noticias. Haceme una pregunta linda otro día que me llames y ahí vamos a estar mejor. Bueno, un beso. Gracias, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, gracias. Bueno, compartimos estos minutos tan interesantes con la economista Diana Mondino, directora de la Universidad de la Empresa Argentina.